Hola chicos, nuevamente buenos días, saludándoles. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con un tema que habla sobre la historia de nuestro país. Vamos a tratar de enfocarnos a lo que es el tema en el país. Si bien a nosotros nos corresponde la parte de Jalisco, vamos a adentrarnos un poquito de lo que se trata este tema, ¿de acuerdo? La Revolución Mexicana es un movimiento que ocurrió en el año 1910, entre 1910 y 1914, que trajo muchos beneficios a nuestro país. En 1810, como recuerdan, comenzó el México independiente, donde los mexicanos, los indígenas pudieron liberarse, vaya, de lo que es la esclavitud. Sin embargo, habían pasado 100 años y se dan cuenta que siguen viviendo ciertas injusticias. Vamos a ver cuáles son esas injusticias que había en nuestro país que provocaron que las personas se levantaran en armas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a checar primero. Durante aproximadamente 30 años, más o menos, hubo un presidente que se llamaba Porfirio Díaz. Este presidente, imagínense, 30 años en el poder. Si bien este presidente trajo muchos beneficios al país en cuanto a lo que es tecnología y demás, la gente se dio cuenta que ya era demasiado el tiempo, que necesitaban ver que hubiera otras formas de gobierno, sí, que hubiera otras mentalidades. ¿Por qué? Porque esta mentalidad era una mentalidad cerrada donde nada más eran sus ideas. Entonces, a eso se le llama dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la gente ya estaba cansada, ya eran demasiado tiempo, 30 años, en el poder de una sola persona, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, esos 30 años, toda la riqueza del país estaba repartida en muy pocos. Fíjense, nuestro país, a pesar de ser un país muy rico en lo que es patrimonio cultural y patrimonio natural, bueno, pues resulta que toda esa riqueza la tenía el 1% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 personas, una sola era dueño de sus tierras y era dueño de sus casas y demás. Todos los demás eran jornaleros. ¿Y qué quiere decir jornaleros? Jornaleros es que eran trabajadores de los otros, que si bien antes habían sido dueños de sus propias tierras cuando eran indígenas, cuando los hicieron libres en la independencia, pues resulta que ya no lo eran, que hubo quienes los estafaron y al momento de estafarlos se quedan con sus tierras y para poder salir adelante pues tenían que trabajar ahora en la tierra. Sí entendemos a lo que es trabajar en la tierra, ¿verdad? Que es sembrar y todo lo demás. Entonces ya estaban pues cansados. ¿Y esto qué trajo? Bueno, pues como la riqueza estaba entre muy pocos, había demasiados pobres. Al haber demasiados pobres, pues la gente estaba sufriendo, estaba trabajando para esos pocos que eran ricos y fíjense, les trabajaban y les pagaban bien poquito. Eran salarios o sueldos miserables, donde realmente el dinero que ellos ganaban no les alcanzaba. Con decirles que hubo muchos que en lugar de pagarles con dinero, había una tienda especial que se llamaba tienda de raya, y en esa tienda de raya cuando trabajaban todo el día, les decían, bueno, pues te ganaste dos medidas de maíz, por ejemplo, o te ganaste el poder comprar unos zapatos aquí para tu familia. Pero ¿qué pasaba? La gente tenía hambre, la gente no podía comprar todo el tiempo lo que ellos necesitaban para alimentarse, estaban sufriendo. ¿Y saben qué hacían? Tenían tanta hambre y sufrían tanta pobreza que se endeudaban en la misma tienda de raya, se endeudaban y les pedían prestado, bueno, pues ahora présteme por favor tanto, présteme por favor 2 medidas de maíz o de frijol o manteca, por ejemplo, para poder comprar, y entonces se comprometían a pagar para después. Pero ¿qué pasaba con esas deudas? Se volvían impagables. Por ejemplo, el trabajador se moría y la deuda seguía, y los hijos del trabajador seguían trabajando para pagar la misma deuda. Entonces eso es injusto, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, tú le trabajas y te paga bien poquito y entonces hay que pagar toda la vida interés sobre interés, ¿verdad? Entonces la gente ya estaba cansada de esas deudas impagables y de aquella hambre que estaba sufriendo. Bueno, pues hubo una persona que se llama Francisco I. Madero. Este señor, que era un político, pues él decidió postularse para la presidencia. Iban a hacer las elecciones en 1910 y él quiso postularse para la presidencia. Habían pasado 30 años
donde había un solo presidente y él dijo, yo quiero ser el presidente. Y resulta que como la mayoría de la gente ya estaba cansada de esa situación, pues mucha gente votó por él, por Francisco I. Madero. Pero ¿qué creen? El gobierno, los pocos que estaban, esa gente que estaba en el gobierno, pues hizo un fraude y dijo que no era cierto, que él no había ganado las elecciones. Entonces lo encarcelaron a Francisco I. Madero, pero él logró escapar y se fue a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos decretó un documento que decía, se llama un decreto de San Luis, donde decía que este decreto decía que no era posible o que ya no se permitiera, por ejemplo, que en nuestro país hubiera una reelección. ¿Qué es una reelección? Bueno, pues que ya no un presidente podía estar un año y otro año y otro año y así hasta llegar a 30 años, no, donde se decidía que nada más el presidente debería de durar 6 años en el poder. Es por eso que aquí en México está prohibida la reelección, ¿de acuerdo? Eso lo dice el Plan de San Luis. Bueno, pues este señor Francisco I. Madero desafortunadamente no logró mucho de lo que podía haber hecho, nada más fue ese el documento, este decreto, vaya, o este plan, donde se llevó a cabo esto de la reelección, pero hubo otras personas que durante la revolución pudieron servir al pueblo y pudieron levantarse en armas. Entre ellos están Francisco Villa y Emiliano Zapata, que ellos eran soldados, pero fíjense, no eran soldados como del gobierno, eran generales, vaya, que se autonombraron generales y que se levantaron. ¿Se acuerdan como cuando Miguel Hidalgo en la independencia levantó al pueblo? Pues así igual ellos eran personas comunes que decidieron levantarse en armas y que ellos decían, no, es que la tierra es de quien la trabaja. Si yo trabajo para este lugar, pues tengo derecho a que eso que se produce sea mío, ¿verdad? Y bueno, así fue como ellos logran que en nuestro país se consigan muchos derechos para los trabajadores en nuestro país y donde los sueldos cambian, se establecen salarios mínimos. Por ejemplo, aquí en Jalisco hubo un gobernador que se llamaba Manuel M. Diegues. Este gobernador protegió a algunas de las clases trabajadoras, les decía que ya iban a tener vacaciones, que ya iba a haber salarios, pues salarios mínimos y demás. Fueron de las cosas que se fueron estableciendo a los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Desafortunadamente pues no había igualdad para todos, la riqueza era entre muy pocos y como que ellos decían quiénes sí, quiénes no, y entonces Francisco Villa y Emiliano Zapata, uno en el norte del país y otro en el sur del país, bueno, lo que hicieron fue apoyar a los trabajadores y poder conseguir nuevos derechos, ¿verdad? Bien, esto es a grandes rasgos un poquito de las causas que provocan la Revolución Mexicana. Ahora te voy a pedir a ti que busques, por favor, que hagas una investigación, qué beneficios trajo a nuestro país el que todas estas personas se levantaran en armas. Todas aquellas personas como Francisco Villa, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, las soldaderas, que son las Adelitas, y que son todas esas mujeres que parece que no estaban, pero que realmente eran las que impulsaban a todos aquellos guerrilleros para salir adelante y para lograr todo lo que nuestro país necesitaba. Bueno, pues vas a investigar entonces qué beneficios trajo a nuestro país que todas estas personas se levantaran en armas y provocaran esta revolución, ¿verdad? Que trajo muchos beneficios y que ha logrado que nuestro país constantemente esté en cambios para beneficios. Nuestro país ha sido un país muy lastimado desafortunadamente por la gente que está en el poder. Entonces, vamos a investigar qué beneficios trajo la Revolución Mexicana, ¿de acuerdo? Y tú la vas a exponer ahí en un escrito y te voy a pedir por favor que en tu investigación la plasmes en un escrito y también que hagas algún dibujito o algo, ¿de acuerdo? Este video tiene mucha información. Te pido por favor que te detengas a leer todo lo que estoy poniendo al principio del video y para que conozcas un poquito de lo que estaba ocurriendo aquí en Jalisco durante este tiempo, te voy a dejar al final una canción que se llama La Toma de Guadalajara, ¿de acuerdo? Para que le pongas mucha atención. Seguimos en contacto, chicos, cuídense mucho, pórtense bien y los quiero. Bye.
cantarles, señores, estas nuevas mañanitas, toma de Guadalajara, por los soldados villistas, año de 1900, del 14 muy presente, Villa salió de Chihuahua, al frente de mucha gente. A principios de noviembre, Villa llegó hasta Torreón para avanzar rumbo al centro, a combatir a Obregón. Desde Fresnillo hasta Lagos no había combates formales, porque dejaban las plazas los soldados carranclanes. Desde Irapuato a La Barca, fuertes combates tuvieron, ganando los insurgentes, los carrancistas corrieron. Diegues quedó destrozado en la estación de Ocotlán, huyendo a Guadalajara, después a Ciudad Guzmán, con rumbo a Guadalajara, con sus trenes de transporte. Villa llegó hasta Tequiza, con su división del norte. El día 15 de noviembre, al oscurecer la tarde, el jefe Julián Medina se encontraba en Puente Grande. Cuando entraron los villistas, los tapatíos muy contentos, lueguito echaron a vuelo las campanas de los templos, los jefes y oficiales, y el que cayó prisionero, Villa les dio libertad, dándoles ropa y dinero. ¡Que viva Francisco Villa! Toda la gente gritaba cuando entraron los villistas, tomando Guadalajara.